Hola, buenas noches, bienvenidos. Es un buen tiempo, una vez más, verlos aquí me alegra, me fortalece saber que ustedes, igual que yo, hacen un enorme esfuerzo para estar aquí, para invertir un tiempo y aprender cada día más de lo que Dios quiere enseñarnos. A través de las redes sociales los saludamos, son muy importantes también sus comentarios, sus aportaciones, y en la medida de lo posible a nuestro hermano Adrián se las contesta. Por eso, para todos bienvenidos, y una vez más debo hacer hincapié en que no es nuestra capacidad intelectual lo que define el entender las verdades eternas. Es el Maestro por excelencia, el Espíritu Santo, quien abre nuestro entendimiento, aclara nuestras dudas, nos conduce paso a paso en ese proceso formativo de ir adquiriendo el plan, el propósito y cuál es el sentido recto para el cual nos permite tener acceso a estas verdades eternas, hablando acerca de un inminente futuro que estamos ya prácticamente pisando. Vamos a orar, y por favor, si alguien de los aquí presentes nos ayuda orando, al igual te pedimos a ti que antes de iniciar lo hagas juntamente con nosotros en oración. Si alguien por favor lo hace en voz alta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por habernos atraído aquí, Espíritu Santo. Gracias porque tú pones el querer como el hacer. Amén, amén, sí, gracias, Señor. Dios, por estar presente en medio de nosotros. Oramos que abras nuestro entendimiento, Así nuestro es, corazón, y que lo que escuchemos a través de las palabras de nuestro pastor, Señor, pueda ser transformado en nuestro corazón, nuestro pensamiento, y ser preparados para lo que estamos viviendo y lo que vendrá, Sí, Dios. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estamos tomando un tiempo muy grato, pero a la vez es muy demandante, muy profundo, y requerimos irnos paso a paso para ir colocando como en una escalera la firmeza para poder llegar a la altura. En ocasiones, a través de los años, hemos escuchado comentarios, predicaciones, películas, hemos estado viendo, y ya tenemos ideas previas en ocasiones, o ideas preconcebidas acerca de ciertos temas, de ciertas condicionantes, y nos hemos anclado pensando que eso es lo que la Biblia enseña. Pero cuando entramos, como hoy, en un estudio sistemático, donde en ese proceso, donde el Espíritu Santo nos va llevando, aclarando todo, nos damos cuenta que ciertamente había cosas que teníamos muy claras y otras hay que desecharlas para poder continuar. La semana anterior, a la clase anterior, estábamos sabiendo acerca de este personaje perverso, sus antecedentes desde académicos, religiosos, sus inclinaciones naturales, y esos textos que estábamos viendo acerca de negar al Dios de sus padres, de no ser atraído por las mujeres. O sea, son condicionantes muy peculiares que prácticamente no son equiparables con una gran mayoría de ciertos líderes el día de hoy. Porque si tú y yo estuviéramos analizando a los futuros líderes que pudieran en cierta manera representar el anticristo, no reúnen esta condicionante. No solamente por estar casados, no solamente por no ser judíos, sino porque este hombre posee características superiores que nunca anteriormente un personaje en la historia lo ha mostrado. Ese es el punto. Así que si hoy nosotros fuéramos tentados a buscar un perfil dentro del contexto del ámbito mundial, económico, político o de Naciones Unidas, no encontraríamos a esta persona hablando abiertamente. Sabemos que está por ahí, ese es el punto, pero no abiertamente, ¿sí? De esta manera entonces entramos al libro de Daniel, capítulo 8, verso 23 al 25. Si alguien lo tiene, por favor, y lo puede leer. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará,
y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Wow, esa frase al pueblo de los santos debemos tener cuidado nada más, por favor, porque en ocasiones estamos nosotros considerando que es la iglesia. No, no es la iglesia. ¿Ok? La iglesia ya no está en ese momento, hemos reiterado. La iglesia ya se fue con el Señor. Cuando este hombre emerja y hará guerra contra el pueblo santo, contra los santos, no está hablando de la iglesia, está hablando de quienes es el pueblo de Israel, los convertidos durante la tribulación, y esos son los que enfrentarán esta circunstancia, ¿sí? Así que nada más una forma aclaratoria. Bien, lo que acabamos de leer está hablando, recuerden, hemos venido tocando a este personaje porque es demasiado amplio. Su antecedente o sus antecedentes son de una manera que no podemos agotar. Mientras más tú y yo busquemos, nos vamos a dar cuenta que la Biblia ciertamente, aunque no lo exalta, sí nos da una gran cantidad de evidencias, de señales, de antecedentes para que podamos en tiempo y momento nosotros ubicarlo, detectarlo y de esa manera estar atentos a lo que pueda acontecer. ¿Estamos bien? El comentario es muy importante. Bien, cuando el ángel entra y le presenta a Daniel todas estas condiciones, le asegura que eso es verdad, pero no para el tiempo y momento histórico de Daniel. Bien, eso es importante. Recuerden, el libro de Daniel conjuga el libro tanto historia como profecía, y el gran secreto o el gran reto es saber, bajo la dirección del Espíritu Santo, dónde entra la historia y en dónde la profecía. Y es justo lo que ustedes y yo estamos haciendo. En el capítulo 12 dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Es lo que estamos haciendo tú y yo. Bien, pero dice, ¿cuál es el tiempo específico? Daniel 8:17, por favor, si alguien lo tiene. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. El ángel está dando una clara directriz. Le está diciendo que no era para su momento histórico ni para la siguiente generación. Está hablando de los tiempos cuando todas las condiciones se reúnan. Ese será el tiempo del fin. Por eso el Señor Jesús mencionó el día y la hora. Nadie lo sabe. Nadie tiene acceso a predecir un futuro del cual solo Dios en su soberanía define. Porque cuando Él determine que el tiempo o el reloj va a marchar, es cuando diga, es el tiempo en que la trompeta suene, y entonces el reloj empezará a funcionar rápidamente. Pero mientras, a nosotros nos compete este análisis y estar preparados para que no nos sorprenda ese día. Por eso el Señor Jesús dijo que vendría como ladrón en la noche. Porque nadie sabe el tiempo, pero debemos estar conscientes de esta situación. Bien, ese tiempo del cual está hablando Daniel es lo que esta visita angelical le define. Es hasta o para el fin. Por eso ahora una gran mayoría de nosotros que tenemos años en el Evangelio y hemos visto cosas, ante este panorama inminente que nos presenta el 2020, nos parece que estamos prácticamente en la antesala del final, como si estuviéramos mirando ya ese telón abrirse y permitirnos ver más claro lo que antes parecía oscuro y darnos cuenta que personajes, circunstancias, condiciones mundiales están siendo ya este preparativo para que emerja este personaje con una gran capacidad. Bien, este verso 23, vamos a tener, el verso 23 dice que se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esto está diciendo primero que este hombre tendrá una gran sentido o una gran apreciación por sí mismo. Su rostro será, hemos mencionado, atractivo, carismático, pero lo que está dentro es duro, rígido, perverso, que no perdonará a niños o ancianos. Es un hombre
que sabe cómo utilizar el disfraz para cada tiempo y momento. Mencionamos la clase anterior que él será tan atractivo que la gran mayoría de las mujeres querrán tenerlo, pero él va a decir, no las necesito. Pero él tendrá una forma muy peculiar de hacer que las personas lo amen, lo adoren, porque él va a ser la religión misma en un momento determinado. Él va a propiciar que todas las naciones también queden asombrados por su gran capacidad que tiene él. ¿Qué está sucediendo entonces? Que cuando emerja este personaje habrá circunstancias muy similares a las actuales. Los tiempos donde la paz social, o en otras palabras, las condiciones sociales en casi todos los países del orbe están en crisis. Las naciones no saben cómo manejar tanta rebeldía, manifestaciones, un alto grado de violencia. Las condiciones financieras se están cada vez volviendo más críticas porque los valores monetarios están perdiendo su capacidad. Los lugares donde anteriormente se podían negociar las empresas o sus acciones están cayéndose. Ya no existe una tendencia a la alza. Hoy prácticamente todos están queriendo asegurar sus recursos porque necesitan encontrar no un paraíso fiscal ya, no un paraíso financiero, sino una estabilidad. Y es precisamente donde las condiciones de su entorno va a emerger este personaje. ¿Cuáles otras? Las condiciones políticas. Con tanta diversidad de posturas de gobiernos, con su incapacidad para superar sus propias crisis, cuando no tienen el talento, la inteligencia, los recursos, las capacidades para saber cómo solventar la problemática misma dentro de su condición nacional, están esperando que alguien venga y les proponga un nuevo sistema, una nueva forma de hacerlo. Y es aquí donde este hombre va a encontrar un escenario. Por eso mencioné que estamos asomándonos a ese momento. Habrá condiciones muy complejas, muy difíciles de poder superar, porque cada nación tiene su propia constitución, su propia forma de pensar, su propia problemática en toda índole, pero todas a la vez están a la espera de una solución. Y entre ellas están buscando y haciendo alianzas para saber cómo cambiar, cómo superar, cómo enfrentar. Y este hombre está ahí. Hoy probablemente tú y yo no lo encontramos en el ámbito de ser una figura pública. No. Ese es el gran momento en que este adversario o este hombre se va a presentar. Lo que él va a proponer serán soluciones que nunca anteriormente esas naciones habían pensado o imaginado. Los esquemas y metodologías que él va a propiciar, implementar, nunca anteriormente habían sido aceptadas o nunca antes iban a funcionar de la manera como lo hará. En otras palabras, él introducirá una nueva faceta de hacer las cosas. Las naciones van a quedar impactadas porque va a proponer respuestas sólidas, concretas, con soluciones efectivas, no a largo plazo, como dice la gran mayoría. Él propondrá soluciones a corto y mediano plazo. En otras palabras, allá. Cuando él haga esto es porque tendrá en sus manos las soluciones. ¿Sí? Así que entonces, ¿quién es este personaje? Porque es el que nos llama tanto la atención. ¿De dónde emerge? ¿Cómo es que aún no lo detectamos? Él está esperando el momento. Si algo tiene el enemigo, es ser paciente. Fíjate, el enemigo tiene una gran capacidad para poder escoger el tiempo y momento para hacer los estragos que quiere. Así que este hombre estará hoy en el anonimato. Probablemente ya estará insertado en alguna de las grandes empresarios o en el círculo más de los Illuminati, del orden nuevo mundial. Probablemente ya estará inmerso en alguna de esas esferas, pero sin ser todavía notado. Porque hasta que emerjan estas condiciones es cuando él hará realidad lo que él es, la capacidad que tiene y las soluciones que vendrán. ¿Sí?
Dice entonces este texto en el verso 23 una cosa muy importante, que él será entendido en enigmas. Ese es el punto. La palabra enigma, lo pusimos ahí, es J, es K-J-I-D-A. Eso en hebreo significa lo secreto, lo no conocido. Aquello que coloca a las personas bajo una gran cantidad de estrés, de presión para saber qué es, cómo solventarlo, cómo superarlo. Y este personaje, esa es la gran capacidad que él va a ejercer. Cuando las naciones no encuentran soluciones en sus propios cerebros intelectuales de todos sus personajes alrededor de ellos, sus gabinetes, van a buscar quién. De esta manera, este hombre tendrá una gran capacidad que superará a los economistas, a los politólogos. Este hombre superará a todas y cada una de las disciplinas donde un gobierno se sustenta. Fíjense bien, qué tremendo. Él será prácticamente un genio. Hemos dicho que lo que él sabe no es por tanto por él, aunque él se ha preparado. El enemigo tiene mucha influencia sobre esto, pero vamos a verlo más adelante. Así que este personaje, al esperar el momento oportuno, es porque ya tiene las soluciones a cada problemática que se estará presentando. No habrá ni economista, reitero, ni político en ninguna área. Este hombre superará a cualquier intelectual, erudito o científico. Ni aún Einstein, ni ninguno de esos antiguos, como Tesla, que es uno de mis preferidos, serían capaces de llegar a la gran altura que este hombre poseerá. En otras palabras, será, como dicen, un fuera de serie. Él tendrá a su disposición todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que tendrá acceso a los enigmas. Él revelará los secretos que no anteriormente se habían escuchado, se habían conocido. ¿Por qué? Porque no es él en sí la fuente de toda esa capacidad. Vamos a ver en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 y 10. Esto es precisamente donde mientras más entramos se vuelve más complejo, porque este hombre dispondrá de toda la capacidad disponible a su disposición. Fíjate bien, ¿qué dice este texto? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Advenimiento, dice así. Advenimiento. Cuyo advenimiento, es decir, él procederá como resultado de la planeación del adversario de preparar a este hombre para ese propósito. Cuidado, este hombre no es hijo de Satanás y de la unión con una mujer. Eso es algo que el cine, Hollywood, ha estado incrementando. Muchos cristianos se lo han comido. No es posible que un espiritual se tenga relación con una condición física natural. ¿Vamos bien? Sí. Porque no, y nació con 3 seises. ¿No? Y nació de... No. Él viene de un trasfondo natural como cualquier otra persona. Él se ha preparado académicamente en todos los aspectos. Si algo tiene ese personaje es una dedicación, una preparación. Él es un líder que se ha venido forjando a lo largo de los años en la organización, en cualquier ámbito. Él está preparado para dar respuestas. Pero él se ha rendido al enemigo. De esta manera, el enemigo lo ha ido preparando, reservando para el momento oportuno, para hacer de él su Mesías, para hacer de él su Salvador, es decir, quien adquiera a todo el mundo la adulación, el respeto, y todo el mundo se postre para adorarle. Por eso dice, y cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ese es el origen, la fuente de donde este hombre adquirirá todos sus recursos intelectuales para ser el revelador de los secretos que las naciones están esperando para saber cómo solventar su problemática en su tiempo y su momento.
Es que ese es el punto, ¿no? Es el anticristo. Exacto. Entonces es todo lo que sabemos nosotros de Cristo, la manera de actuar, todo lo que Cristo viene a revelar, todo lo que Cristo viene a hacer, viene a hacerlo de la manera contraria. Exacto. Y ha arrastrado al mundo a hacer todo esto. La gente ahorita el asunto de prepararse, de académicamente estar aquí, o sea, ha ido preparando al mundo para decir, ay, mira cómo encaja él con nosotros. O sea, no lo podemos rechazar, aquí está. Así es. Eso es muy importante. Nosotros creemos que las nuevas generaciones con los nuevos sistemas de educación están siendo preparados para esos tiempos y momentos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todo va a ir encaminado para que se logre el propósito del enemigo. Y entre ellas, este hombre tendrá una sabiduría que nunca antes se había mencionado. Por ejemplo, la palabra enigma es lo que Sansón en un momento dado les propone a los adversarios para decirles, les propondré un acertijo, pero es una palabra mucho más profunda. Es lo mismo que la reina de Sabá vino a escuchar de Salomón para que le revelara los enigmas que había en su vida, es decir, lo que no podían otros sabios descifrar, declarar, enseñar, instruir. Salomón tenía esa capacidad porque Dios le dio esa sabiduría para hacerlo. Y como acotaba Adrián, la contraparte, el enemigo está preparando a su Mesías precisamente para que el mundo se asombre y diga, ¿quién como él? ¿Vamos bien? Escribimos unas cositas por ahí acerca de este contexto y coloqué ahí que él propondrá a las naciones nuevas formas de extraer de los mismos recursos naturales cosas nuevas. Si algo tiene el enemigo es que conoce estas cosas. Y por consiguiente, lo no explotado lo va a colocar como la maravilla que atraerá a muchos. Y esto va a ocurrir en el ámbito de los metales, en el ámbito de todas las cosas que la tierra va a producir o produce. Y no digamos, los recursos están debajo del agua. El enemigo tiene acceso a esas cosas. Que nosotros todavía no sepamos cómo descifrar y cómo colocar cosas nuevas es muy distinto, pero el enemigo sí sabe cómo va a preparar a este hombre para que él les enseñe cómo extraer de los campos, del desierto, de cualquier ámbito, cosas nuevas para solventar su problemática y de esta manera ganar su adulación, su respeto, su entrega, porque recuerden, él no va a conquistar al mundo por violencia. Todo el mundo se va a rendir ante la grandeza de su sabiduría. Todo el mundo lo va a querer tener cerca porque él es la maravilla número uno que vamos a encontrar. ¿Sí? Así que los secretos de la naturaleza que él va a exponer, nunca antes ser alguno lo ha descrito. Por ejemplo, hay descubrimientos de Nikola Tesla que hasta el día de hoy siguen siendo y asombrando al mundo como resultado de condiciones que él hizo, pero muchos de ellos fueron sustraídos y no son revelados. Y este hombre era una gran eminencia, porque él podía generar electricidad, él podía propiciar que hubiera baterías sin recargarse, él podía crear una enorme cantidad de cosas. Pero ¿qué sucedió? Mientras la información es poder, se tiene guardada. Este hombre precisamente revelará y tendrán todo mundo acceso a esas condiciones, pero principalmente los gobiernos que son los que le van a conferir la autoridad, le van a entregar el poder, le van a decir, gobiérnanos. ¿Quién sino tú? Ese es el punto, porque él será el alumno preparado por la mente más perversa que es Satanás. El propósito del enemigo cuando les presente a este hombre será la solución que el mundo espera. Pero recuerden, el enemigo es el maestro del disfraz, es el maestro del engaño. Él presentará algo bueno, pero para un interés propio, que es destruir lo que Dios ha creado.
¿Sí? ¿Comentarios? El costo que tendrán que pagar esas naciones va a ser demasiado alto. En el libro de Mateo, capítulo 24, el Señor Jesús lo advirtió, mencionando que vendrían en su nombre. ¿Sí? Este líder será alguien que las mentiras las vuelve verdades. Y las personas van a aceptar esas mentiras como las verdades absolutas. Porque él va a corroborar con su capacidad, con respuestas, con hechos, de tal manera que van a validar lo que él ha estado hablando y la gente va a decir, él es el que estábamos esperando. ¿Sí? Vamos a ver Mateo 24, por favor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vamos a ir brevemente en este verso. Dice que este hombre tendrá una capacidad y una facultad para propiciar que acciones sobrenaturales se acontezcan. Hemos visto ya en el libro de Apocalipsis que habrá milagros. Este hombre tendrá una enorme fuerza y capacidad para que las cosas acontezcan. Los que estén en el tiempo y en el momento donde este hombre aparezca serán atraídos porque su capacidad de generar acciones sobrenaturales van a estar ahí. Es probable que él maneje sanidades. Eso es importante, ustedes sí nos demos cuenta. La Biblia menciona que hay milagros mentirosos. Es decir, milagros que solo tienen una apariencia correcta, pero el trasfondo es el conflicto real que se tiene. ¿Vamos bien? Y en ningún lugar dice más o menos qué edad tendría, si es maduro, si va a ser más Es obvio que debe ser maduro este grande, hombre. ¿verdad? Claro, es obvio que debe ser maduro, pero con una edad que asombrará a muchos por su capacidad. Donde la mayoría de mujeres, menciono, van a ser las que lo adulen. ¿Por qué? Porque serán una fuerza poderosa a su favor para propiciar que todo acontezca. Es que es eso, es lo mismo, o sea, es que es lo mismo como Exacto. Cristo. O sea, Cristo no tenía un rostro atractivo para que no fuera deseado por los hombres o las mujeres. Sí. Y sin embargo, ahora tenemos lo contrario. Así es. Bien, ¿qué más dice ahí el texto, por favor, Jorge, que estás leyendo? Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Algo que debemos recordar continuamente. El anticristo será el amo del engaño. Él puede presentarse sin ningún conflicto en cualquier escenario y puede hablar ante cualquier multitud y sus mentiras las hará parecer verdades. Serán tan convincentes, tan reales, que la gran mayoría las tomará y dirá, Él es. ¿Ok? Esto no significa que no tenga talento, habilidad, capaz, no, Él se ha preparado para estos momentos, pero es la obra maestra del enemigo, es la creación prácticamente de donde el enemigo presenta su obra maestra para que sea Él el propiciador de que el mundo se rinda al anticristo y posteriormente a Satanás. Bien, dice ahí que engañará a quienes. Ahora, recuerden, ese texto no es para la iglesia, es para quienes estén dentro del contexto de la tribulación. Algunas posturas cristianas que son muy respetables, algunos dicen que se van a ir en medio de la tribulación, otros después, otros dentro, bien, y se respeta. Pero en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, si alguien lo tiene, por favor, tenemos una gran oportunidad de colocar un texto muy importante para nosotros. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Y eso es precisamente donde empieza la tribulación. La ira de Dios manifestada. ¿Ok? Entonces,
Entonces nosotros creemos que antes de la tribulación es cuando la iglesia es levantada, entonces va a empezar todo este momento de conflicto. Nosotros las vamos a ver, estamos mirando los personajes, estamos observando las circunstancias con su peso, con su estrago. Pero finalmente cuando el Señor nos levante es cuando se va a desatar ahora sí todo ese mal y donde las gentes van a experimentar estas Esta circunstancias. parte de ira venidera es la ira venidera de Dios precisamente con él, no la ira del enemigo hacia el... No, el enemigo va a tratar de, su ira va a ser contra todo lo que es Dios, contra todo el pueblo de Dios. Pero la ira de Dios, que lo vamos viendo en el Antiguo Testamento, es el gran día de Jehová, el gran día del Señor. O sea, desde el Antiguo Testamento ha venido colocándose este contexto. ¿Sale? Comentarios. ¿Sí? Para concluir este punto, el enemigo llegará a tal grado de capacidad, de intelectualidad, de recursos, pero también de soluciones, que todas las personas van a estar admiradas. Él es como aquellos personas que trabajan por resultados, que de acuerdo a sus resultados es como reciben su paga. Este hombre lo hará de igual manera por resultados. ¡Qué tremendo! Porque él hará, ahora sí que lo que no funcionaba, lo hará funcional. Lo que era estéril, lo hará fructífero. Lo que era desechable, hoy lo hará útil. O sea, él le dará un giro total. Y esto causará entre los gobernantes, las instituciones mundiales, una gran admiración y un respeto, porque ellos mismos dirán, nosotros nunca pudimos hacer esto. Ninguno de los nuestros lo ha logrado. Y eso es muy similar a lo que Faraón hizo con José. Vamos a ver capítulo 41 de Génesis, versos 38 y 39. ¿Por qué? Porque no solo propondrá respuestas o dará respuestas, Él es la respuesta misma. Génesis, ¿qué? 41, versos 38 y 39. Él es la respuesta. Es como si abrieras la hoja y tuvieras la solución en él. Esa es la situación de este hombre. Génesis 41. ¿Alguien lo tiene? Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Wow. Fíjate, las palabras que Faraón utiliza. ¿Por qué? Faraón se creía Dios. Tenía a su disposición una gran cantidad de sabios, como de magos, y una gran cantidad de perversos ahí. Pero ninguno de ellos tenía las soluciones. Cuando ve la capacidad de José, que superaba a todos, dice, ¿quién podrá igualarlo? No solo tienes la solución, tú eres la respuesta. Eso es precisamente lo que van a decir del anticristo. Tú eres la misma respuesta de todas las cosas. ¿Para qué buscamos a alguien en una posición de ser idóneo cuando tú eres el idóneo? Cuando tú eres el irreemplazable, el incambiable. Fíjense bien. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que va a hacer el adversario. Comentarios. Así que finalmente los va a conducir a donde, al infierno, a todos. Pero Él es la figura central. Claro, más adelante veremos que Él ha sido engañado por el diablo para cederle todo el control del enemigo. Pero para este momento estamos hablando que Él es la superestrella. ¿No? ¿Comentarios sobre este punto? Recuerden, hablen ahora o hablen para siempre. Qué atractivo es para la carne. Eso. Eso. Pues finalmente eso es lo que quiere esto. Y en esos tiempos va a ser así. Una tranquilidad en todos los aspectos, ¿no? Bien. Seguimos pues. Este hombre es bélico por naturaleza, aunque va a aparentar una humildad, un pacificador. Pero dentro de él
hay una voracidad, un odio, un rechazo que no va a perdonar absolutamente a nadie. Pero por el momento su manera de atraer la atención será con su carisma, con su capacidad, con su intelecto, con sus palabras bonitas, con sus discursos articulados, con una gran capacidad de convencimiento, que todos quedarán plasmados, asombrados de su retórica, de su capacidad para hilvanar frases, para declarar las cuestiones ocultas. Todo el mundo se va a enamorar de él. Van a quitar los pósters ya de futbolistas, de beisbolistas o de artistas, de músicos, para ponerlas de él en su casa. Él será quien tome las fotos, o sea, con quien se quiera tomar las fotos. Eso es lo que va a suceder con este hombre. Pero dentro de él hay una gran ira, hay una gran condición de perversidad, como habíamos visto acerca de esos animales que tenían garra, fuerza, brutalidad, sanguinario. Es lo que va a hacer él. Pero como al principio solo es por lo que va a manifestar de conocimientos, la gente se va a rendir. Ahí no va a usar la fuerza. Cuando sea necesario usar la fuerza, va a destruir a quien se ponga enfrente. Eso téngalo por seguro. Es como cuando alguien, ay, ¿cómo que era tan bueno? ¿Cómo? Él es bueno, pero en el fondo del mar. No sé, porque no hay otro lugar mejor para él. ¿Sí? Recuerden, su poder no es propio, es adquirido, es derivado de lo que el enemigo le ofreció. En Lucas 4, versos 5 al 8, es lo mismo que el enemigo le ofreció a Jesucristo. Él le dijo, todo esto te daré. ¿Cuál era la condición? Si me adoras. Si tú me adoras, mira, todo esto te daré. Por eso es que no va a generar ninguna bala, ninguna arma. El enemigo le va a mostrar, al equiparlo, cómo atraer la atención para que las naciones se rindan. A Jesús le dijo, mira, está bien que quieras ser el Mesías, no me opongo. Qué bueno que tú puedas ser el Mesías, pero ¿para qué quieres sufrir tanto? ¿Para qué quieres ir a una cruz? ¿Para qué quieres derramar tu sangre si tan fácil? Póstrate, yo te lo doy. Eso es lo que estaba diciendo. Así que el anticristo caerá en esta red donde él voluntariamente está aceptándola porque es su deseo, pero le han ofrecido un mundo, no una nación. Le están ofreciendo a todo el conglomerado de naciones. Le está ofreciendo adulación, poder, autoridad. ¿Qué más puede pedir? Le está dando riquezas que nunca antes pidió, pero están ahí inmersas. Por eso este hombre tendrá un rango que es superior a cualquier otro. No existirá una persona con un rango similar. Él es la autoridad. Él es el imperio. Él es la república. Él es el dictador mundial. Él va a lograr lo que ningún otro dictador a lo largo de los años hemos visto. Ni Stalin, ni Hitler, ninguno de ellos. Este hombre será capaz de tener a todos bajo ese mismo renglón de su propia política. Él va a dictar las reglas de la nueva política. Él será la figura dominante que adquiera todo primero por su capacidad, habilidad, palabra y ese poder de convencimiento que superará a muchos. Maestro del engaño, sí. Pastor, para nosotros como cristianos, Él es el anticristo. Pero para los judíos, en Daniel, ¿qué es para ellos? Esa es una buena pregunta, que vamos a ver un poquito más adelante, pero para no perderla. Él hará pacto con el pueblo judío, se aliará para establecer una vez más el templo y lo considerarán como un justo. Lo tendrán como un personaje justo, digno. En otras palabras, es probable que lo hagan también, le planten un árbol ahí en Jerusalén como resultado de todos los justos que han apoyado al pueblo de Israel cuando ha pasado sus tribulaciones. Y lo van a tener por ese personaje que va a darles la oportunidad de reconstruir el templo, de volver a reiniciar el sacrificio, las leyes, es decir, el templo va a funcionar como antaño.
como en la antigüedad. Aunque el Daniel venga, ¿qué va a suceder eso? Sí, sí lo van a tener, pero, aquí viene el punto que después trataremos, él en un momento determinado aprovechará que va a manipular a los árabes, que va a manipular al pueblo de Israel. Él un buen día será quien determine querer ser Dios y es donde va a destruir todo lo que él había construido para estar aquí. Entonces él todavía, o sea, si va a ser justo o es pura mentira. No, Porque él va es... a tener la opción de decir no al diablo, porque él no se va a mandar solo. No, recuerden. Le va a ofrecer el diablo. Él Las va a obras que determinar, parezcan que son buenas. él va a definir por sí mismo la ayuda del enemigo. Él va a ser responsable de su propia decisión. Y el enemigo le va a ofrecer todas las cosas para que se cumpla el plan del Satanás en él. En otras palabras, él va a ser el medio que Satanás use para cumplir su propósito. Sí, porque aquí lo que decía hace ratito de Génesis, dice que el faraón le dice, puesto que Dios te ha revelado todo. Ajá. ¿Sí? Pero... O sea, existe una condición, esta persona, digamos, reconoce a Dios. Bueno, ahí Faraón le Reconoce que dice... Dios es el quien le da el poder. Ahí Faraón le dice, ¿quién sino tú? Dios te dio ese poder. Ajá. Es el ejemplo que usamos porque es lo que el mundo va a decir. Wow, tú eres el que ha venido por Dios, o de Dios, tú eres el enviado, tú eres el Mesías, tú eres el libertador, es lo que van a hacer. Pensando que Él es la solución que Dios va a enviarles, pero en realidad es Dios de este siglo. Aquí ya nada más mi pregunta, última. ¿Cuál es el propósito de este hombre? Dentro De su de esquema, la profecía, digamos, total, ¿sí? su propósito, O sea, ¿cuál es? ¿Por qué no el diablo únicamente dice? ¿Por qué? Porque el diablo es espíritu, no es carne. Y esa figura física, biológica, tiene que estar ahí de una manera visible, tangible, para representarle a él. Pero posteriormente el enemigo lo va a desbancar y todo el mundo se va a rendir ante él. O sea, él ¿Sabe? solo será la punta de lanza para los planes Ok. del enemigo. ¿No? Es que, recuerden, el Señor Jesús tuvo que encarnarse. Él también pudo haber dicho, pues acabamos con el pecado de una vez, pero no era acorde a lo establecido por Dios. Entonces es igual, aquí el enemigo no lo creó como su carne, sino lo equipó, lo preparó porque las inclinaciones de este hombre así lo demandaban. Él quería tener poder, él quería llegar, él quería ser. Te inclinaba a lo malo. Así es. Pero Malo por o sea, naturaleza. o sea, bueno, como decía la semana pasada, anticristo, la palabra no existe, ¿no? Esta es una persona que es un personaje diabólico Así es. que busca el apoyo del Satanás. Así ¿no? es. O sea, si te fijas, es como la contraparte de Dios y Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Adrián? Pero, ok. Hace ratito que veíamos Daniel 8:17 decía, esto va a ser el principio, el fin más bien, Ajá. o el principio de los... Es para el final. Ajá. Ahí, ¿a qué se refiere? Ahí en esa Cuando parte... todos lleguen, todos estos acontecimientos se presenten, es cuando estás dando claridad a que inició el final. ¿Ok? A inició el final. Por eso le dice, guarda las palabras de esta profecía porque no son para tu tiempo, son para ese tiempo. Entonces, los entendidos hay que estar en todos los siglos buscando, y nosotros creo que somos la generación que prácticamente estamos mirando todo eso. ¿Vale? Okay. Bien. ¿Qué va a suceder? Dice todavía, estamos en Daniel 8, 23, 24. Dice que él tendrá un éxito. ¿Estamos de acuerdo? Él será un emprendedor con un alto grado de efectividad. En otras palabras, nunca va a fracasar. ¡Qué tremendo! Él será un hombre próspero en cada una de las áreas de su vida. Recuerden, el enemigo está detrás de él, equipándolo. Si algo tiene el enemigo, es que puede conocer muchas cosas que tú y yo no conocemos. Tiene un ejército que está trabajando a su favor. ¿Qué sucederá? Que ese éxito lo estarán colocando al anticristo en una posición de semidios o de Dios mismo. Pero ese éxito es temporal.
recuerden, no es permanente. Esto es lo que Él va a ofrecer. La gran mayoría de naciones, incluyendo sus habitantes, van a ser susceptibles de experimentar un gran progreso. La ciencia se va a disparar, se va a multiplicar como resultado de lo que Él va a implementar, al revelarles secretos que no se conocían. Su economía va a adquirir una gran fortaleza porque todos tendrán acceso al bienestar económico. Los va a llenar, como decía Adrián, la carne. Les evitará el sufrimiento, pero por un tiempo. Recuerden, por un tiempo. Eso es lo que va a hacer el adversario. No derramará una gota de sangre por violencia al principio. Todo será vía la conquista, por lo que Él conoce, experimentará, propondrá y las respuestas que va a tener. ¿Sí? Así que Él tendrá un éxito de impacto mundial. Sus propuestas políticas, financieras, sociales, de salud, todas ellas van a ser prosperadas, porque Él conoce el origen del problema y conoce la solución del problema. Él conoce a quién implementar y cuál metodología colocar para que funcione. En otras palabras, Él hará funcionar todo lo que esté en sus manos. Todo. No voy a decir que hará lo imposible, pero casi, porque le será colocado ahora. Recuerden, tiene un tiempo de prosperidad temporal, pero también hay quien lo va a restringir. En otras palabras, no va a tener toda la libertad para hacer lo que quiere. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:7, por favor. Es como la confirmación de que el diablo se le iba a dar eso a Jesús. Claro, exactamente. El diablo está encaprichado con el mundo. Quiere entregárselo a alguien, ¿no? Hace el favor. Es su capricho, o sea, Sí. lo va a hacer, o sea, quiere. ¿Sí? Es que ese es el punto central del enemigo, es tener el principado. Que Él es el jefe. Por eso dice que es la criatura que el enemigo está preparando, cuyo advenimiento, dice, es por obra de Satanás, y le va a dar un poder ilimitado, es decir, de hacer cosas muy grandes, pero en relación a Dios va a tener un freno en un tiempo, un momento. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 2:7, por favor? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¡Wow! ¡Qué definición! ¿Cómo me hubiera gustado que Pablo hubiera hablado más sobre quien restringe? Pero Pablo parece ser que ya había predicado o les había enseñado a la iglesia acerca de ese tema. Y solo lo ve de una manera, como decíamos en arquitectura, de vista de pájaro. O sea, nada más el punto y salta. Pero nosotros nos quedamos así. ¿Quién? ¿Cómo? Pues es Jesús, ¿no? Sí, el Espíritu Santo es quien está restringiendo, esto es obvio. Pero cómo nos hubiera gustado que Pablo escribiera con más detenimiento, pero como ya había enseñado a la iglesia, Pablo se lanza más adelante para colocar con mayor énfasis quién es este personaje. Pero mientras solamente nos da breves chispazos de que el anticristo no hará lo que quiere en su totalidad, hay quien lo restrinja. ¿Sí? Sí, yo creo que más que deteniendo, está siendo compasivo, ¿sí? Con el mundo, Jesús y Dios para que se arrepienten, nos arrepintamos, pues, ¿no? Para que se arrepientan. Recuerden, como dice la palabra, no es que el Señor retarde sus promesas, como algunos la tienen por costumbre, sino es paciente. ¿Por qué? Porque no quiere que perezca, ¿no? Ese es el punto. Por eso es que muchos, hemos oído de rato desde que me convertí hace 50 años, sí, pero no habíamos visto las condiciones que hoy se están viviendo. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Y el diablo sabe que Dios sabe lo que planea, pero está convencido de que va a ganar.
Exacto. Es como Esa cuando- es la mentira. Es como cuando el empleado le miente al patrón y cree que el patrón nunca se va a dar cuenta. ¡Ah, sí, lo hago! Y el patrón nomás le está así, ándale, a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Pero al final del día lo van a terminar mandando a recursos humanos. No, al final de cuentas el diablo sigue siendo un ángel caído, restringido en muchas cosas, Así es. pero él piensa que no. O sea, él sigue pensando, o sea, sigue encaprichado con lo que él tiene. Acuérdense que él es el amo de la mentira. Exacto. Carne en ella. Como el Señor Jesús dijo, es amo de mentira porque esa es su naturaleza. Y ella va a llegar a creer que él va a tener, a tal grado va a llegar que va a levantar a naciones con millones de personas para luchar contra el Señor. Ahorita que dijiste fotos, pensé en estos movimientos con falsos, bueno, para mí, Sí. mal llamados apóstoles y no sé qué, que gente tiene sus fotos, o sea, grandotas, y el Señor, este es el Cristo encarnado, casi, Ándale. casi, y esto, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es un ensayo todo esto de lo que viene? O Sí, sea, pero parte del plan que, bueno, lo que estoy queriendo entender es que, o sea, él está manifestando todos sus poderes para obtener obviamente más creyentes, que tenga más gente que lo sigan, y el día de mañana que todos le estén entregando casi su alma, levantarse y decir, pero ¿qué creen? Me la entregaron a mí, no se la entregaron a Dios, ¿no? Eso es algo que va a acontecer. Recuerden, el engaño no es tan claro para las personas que van a creerle. ¿Por qué? Porque previamente ellos, al no aceptar el amor de la verdad, al no aceptar el evangelio, han elegido creer la mentira. Recuerden, es la decisión de cada persona. Por eso es la ley de la responsabilidad individual en la palabra de Dios. Este anticristo será responsable delante de Dios por sus decisiones. No podrá decir, es que el diablo me engañó. No. Tú decidiste esas condiciones. Igual para la gran mayoría que van a enfrentar ese tiempo de tribulación, es porque rechazaron el amor a la verdad, rechazaron la verdad y ahora son susceptibles de la mentira, de que la mentira se vuelve la verdad para ellos. ¿Sí? Así que todo mundo, ¿qué va a suceder cuando este anticristo emerja y algunos se opongan a él? Entonces van a pagar cada osadía porque los va a enviar a la tierra del olvido, a la tierra del nunca jamás. Él va a aparecer así. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Comentarios? ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. Ay. ¿Aquí estamos bien? Ya casi, pastor, ya casi, falta la Bueno, seguimos entonces. Estamos en Daniel 8, 24. Sí. ¿Sí? ¿Pueden leerlo otra vez, por favor? 8:24. 8, 24, 25. Nos regresamos ahí. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En la hoja que tienen ustedes, coloqué ahí algo, dice, su poder destructivo será admirado. Apocalipsis 13, 4, por favor. La gran meta que mencionaba Freddy, ¿cuál era su gran meta? O sea, su meta secreta es la conquista no solo de las almas, no solo de los individuos, no solo de las personas en ciertos momentos o puntos geográficos. Su mayor meta es atraer, gobernar a todas las naciones, convertirse en el soberano del mundo. ¿Sí? Apocalipsis 13, 4, por favor. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Una meta que mencionábamos hace unos momentos es la conquista de la nación judía, lo que mencionaba Omar. Y su meta, a los 3 años y medio después de haber hecho que las cosas funcionaran para Israel, porque déjenme decirles, les va a proveer paz. Más adelante veremos como dicen, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Eso no aplica para ti, para mí. Eso aplica cuando eso venga. ¿Sí? Ya veremos eso más adelante, pero lo que está diciendo es
que el enemigo tendrá una gran capacidad donde todos le abrirán los espacios, le rendirán pleitesía, pero su meta es hacia el pueblo de Israel, primero tenerlo como aliado. ¿Para qué? Para poderlo arrasar, para poder tener las puertas abiertas y entonces poder sentarse en el trono, es decir, en el templo, y decir que Él es Dios. Eso va a suceder con este tremendo hombre. Y así que, ¿qué va a suceder? Él pondrá a todo el pueblo judío en contra de la sociedad. Él perseguirá a los 2 olivos, es decir, a los 2 testigos que estarán en el tiempo de la tribulación levantando la mano y diciendo: eres un mentiroso, el Dios de Israel es el verdadero Dios. Esos 2 testigos estarán enfrentando a lo más perverso de lo perverso. Estarán enfrentando a lo peor del mal. Porque recuerden, el anticristo tiene poder para hacer descender del cielo cosas, para manifestar algo sobrenatural, pero durante este ministerio de los 2 olivos habrá un respaldo divino de tal manera que estos hombres harán maravillas y el mundo lo va a ver. Se levantarán 144,000 judíos. Recuerden, esos 144,000 tenemos que ser muy puntuales. No son mexicanos, ¿ok? No son americanos. ¿Son chilangos? No, son chilangos. Esos no son de Iztapalapa. Bueno, aquí nos reímos por eso. Lo que sucede es que son 12,000 por cada tribu de Israel. Por eso es que son 144,000 los escogidos. Y cuando ellos emerjan serán sellados por Dios y nadie podrá dañarlos. Así que ellos estarán prácticamente compartiendo la venida del Mesías o compartiendo el evangelio de ese momento. Es decir, gente se estará convirtiendo en medio de la tribulación mientras ellos estén predicando. Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder a este respecto? Vamos a leer Apocalipsis 7:4, otro Apocalipsis 11, verso 3 al 4. Una duda, ¿los 2 olivos de dónde saldrán? Son judíos. Pero los judíos no creen en Jesús, pastor. Ahí es donde van a empezar a hablar de milenio. Yo creo que en la Así es. parucia ya Así se dieron, es. ya dijeron, Ya se dio. ay, sí era verdad. Si era verdad, ahí van a decir, ¿cómo? Si era verdad, pues sí, si era verdad. ¿No? Te dije, Moisés. Recuerden, En sus barbotas. Jesús predicó también el evangelio del reino. Sí. Después del capítulo 9 de Mateo en adelante, la iglesia es la que está predicando el evangelio, es decir, el arrepentimiento. Pero mientras el pueblo judío estaba esperando el reinado del Mesías. Y eso será hasta que Jesús regrese, cuando pase el tiempo de la tribulación, es lo que ellos estarán Después de este Entonces, Así es. los 2 olivos son judíos que en la tribulación se levantan y porque reaccionan. van a y se dieron testificar, a cuenta. compartir, a señalar. Ellos Entonces- van a ser los proclamadores del evangelio. Cuando dice la Biblia, cuando todos conozcan, entonces vendrá el fin. Es Apocalipsis, ¿no? Cuando ese es otro Sí. punto, cuando decimos que y este evangelio será predicado En todas las naciones. ¿A qué se refiere ahí? ¿Se refiere a la iglesia? No. Se refiere al tiempo de la tribulación. A eso se refiere. Por eso, después de la tribulación, todos van a conocer de Jesús. Exacto. Y entonces vendrá el fin. Así es. Entonces, Entonces vendrá el milenio, que ese es el reino al cual estaban ellos esperando, el Mesías. Por eso es que decían, pero va a venir el rey. ¿Cómo? ¿Tú eres el rey? No, tú no eres el rey va a venir a darnos libertad. Ellos estaban esperando a ese Mesías. Ajá, entonces cuando verdaderamente venga después de la tribulación, Los 2 olivos. se va a cumplir su profecía. Exactamente. Digamos, Es lo que de van a un rey predicar. físico que es Jesús. Los 2 olivos y los 144,000 es el mensaje que ellos van a predicar. Que viene el Mesías, que viene el rey. ¿Ok? ¿Vamos bien? Apocalipsis 7:4, por favor, y otro 11, 3 al 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De Israel, recuerden, son judíos. ¿Bien? Ese es 7. Porque hay una
doctrina que los 144,000 son de aquí y de allá, no es cierto. Son 144,000 judíos. ¿Y cuál es el propósito? Tienen características. En primer lugar, no son casados, son vírgenes. No dan mentiras. Sean guardados. O sea, hay una gran cantidad de características que se reúnen por eso. ¿Está bien? El otro, 11:3 al 4, por favor. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Cuánto es alguien de los que fue a la escuela, por favor, que haga con su calculadora? Omar sale. Omar es bueno para eso. Como 5 años. Menos. 4 años y 4 años. 4 puntos y cacho. Sí, 4 años. No son 6 meses, 2 meses. ¿Qué van a hacer ellos? Dice ahí. Vestidos Profetizar. de ¿Van a profetizar qué? Profetizar. Y daré a mis 2 testigos que profeticen. 3 años y medio. Exacto. 3 años y medio. Es los 3 años y medio de la tribulación. Acuérdense, la tribulación son 7 años. 3 años y medio de prosperidad y 3 años y medio de crisis. Y es en donde ellos van a entrar a profetizar. Así es, al igual que los 144,000. Okay. ¿Qué va a suceder entonces? El enemigo, alguien mencionó, no sé si Adrián o alguno, mencionó que el enemigo odia al pueblo de Israel, odia al pueblo de Dios, incluyendo a nosotros, la iglesia. Somos su acérrimo rival, somos lo que no puede ver, somos lo más gordo que le podemos caer a él. O sea, es cierto, es lo que va a suceder. Y esto estará propiciando precisamente que él promoverá un antisemitismo en todas las esferas de la sociedad. Estará buscando levantar a las naciones para que al pueblo de Israel sea retirado y rechazado. Recuerden, los primeros 3 años y medio él va a defender a Israel. Estará como alianza. ¿Okay? No vamos a entrar en todos los detalles, pero hay que hacer esa aclaración. Y después a la iglesia, por eso es que siempre está persiguiendo a la iglesia. Él va a promover que todos los cristianos sean censurados, golpeados, ambientes hostiles, que no tengan acceso ni a voluntades, ni a predicaciones, nada. Es algo que va a luchar el enemigo por cerrarle la puerta a la vida, a la iglesia en todos los tiempos. ¿Sí? Así que por eso en la tribulación vamos a encontrar un alto grado de hostilidad, baños de sangre como nunca anteriormente se habían vivido. Quienes prediquen el Evangelio en el tiempo de la tribulación, la verdad, van a tener un alto costo, un precio demasiado elevado a pagar. ¿Sí? Por eso el enemigo va a tratar de acabar con ellos, como dice el libro de Hebreos, que unos fueron aserrados, otros fueron golpeados, o sea, y pareciera que estaban indefensos ante sus verdugos, pareciera como que no tuvieran un poder que los pudiera librar. Y uno puede decir, Dios, pero ¿cómo? En la soberanía de Dios así está determinado, pero para Dios son vencedores. Nosotros tenemos un contexto diferente, porque cuando empezamos a ver los primeros versos de Hebreos 11, y por la fe hizo, y por la fe trascendió, wow. Pero cuando llegamos a este pequeño paréntesis, nos damos cuenta que probablemente no entraban en la capacidad de ser héroes como resultado de que no superaron las pruebas, de que no vencieron, no, vencieron. Pagaron con su vida esta condición. ¿Sí? ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Qué sucederá cuando la iglesia ya no esté? La sal que antes hacía posible que todavía las condiciones fueran propicias, la corrupción, la degradación, la inmoralidad, la malicia, la perversión será disparada enormemente. Porque una de las condiciones que el enemigo o el anticristo estará reservando es darle a las personas lo que deseen, lo que les guste, aquello donde se sientan cómodos, que practiquen lo que quieran mientras tengan unidad, armonía. Esas van a ser parte de sus políticas que después veremos. ¿Comentarios? ¿Estamos bien?
Sí, tenemos todavía 5 minutos para acabar lo que nos falta, ¿no? Estamos en el punto 3. Su gran mentira, ¿cuál es? La difamación. Estamos viendo Daniel 8:25. ¿Sí? Este hombre, vamos a alguien a que tenga el 2 de Tesalonicenses, por favor, 2, versos 3 y 4. Otro, el verso 8, el mismo el 8, ¿no? Pero hay otros textos por ahí, pero vamos a ir. Este hombre vendrá con tal impacto, con tal fuerza, porque se va a creer su propia mentira. Como la gente lo está adulando, las naciones le han conferido la autoridad y poder, él cree que ya es Dios. Él cree que es inamovible, él cree que es soberano, que determina quién vive y quién muere. Así que este hombre va a empezar a blasfemar, a decir cosas contra Dios enormemente. ¿Por qué? Porque él siente que el Dios que habita en los cielos ya no tiene injerencia sobre el lugar de su reinado, que es la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Y vamos a entrar un poquito más adelante, que es 2 de Tesalonicenses. Él, después de haber propiciado que el templo fuera reconstruido, de haberse convertido en el aliado número 1 del pueblo de Israel, será el primero en destruir lo que antes se tenía como la figura de un justo. Vamos a leer este texto, por favor. 2 de Tesalonicenses 2, versos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Wow. Eso es lo que, fíjense bien, el Espíritu Santo hablando en el tiempo de Daniel y más atrás, todo es una coordinación de tal forma que los antiguos testamentarios conocían que vendría un final. Para nosotros, gracias a Dios, el Espíritu Santo habla con tal claridad que Pablo en este contexto habla muchísimo en relación al tema del final. Y nos damos cuenta que el momento más álgido será cuando lo que parecía imposible de cumplirse se va a cumplir. Es cuando Jesús dice en el capítulo 24 de Mateo, si alguien lo puede leer, donde dice: cuando vean la abominación espantosa de que habló Daniel, el que está afuera, corra. A ver si alguien lo tiene, por favor. Mateo 24. Es Mateo 24. Pero ¿qué está diciendo? Que él, sin dejar este 2, 3, 4 que leímos de Tesalonicenses, que él irrumpirá en el templo. ¿En cuál templo? En el reconstruido. En el templo que aún los árabes estuvieron de acuerdo porque el anticristo manipuló esas naciones para que ellos accedieran y Israel se convirtiera una vez más en el centro de adoración mundial. ¿Por qué? Porque ese lugar, el enemigo, el anticristo, lo va a usar como el punto geográfico donde la adoración mundial se convierte en la oportunidad para que todos lo vean a él. ¿Sí? ¿Está lloviendo? Sí, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, Exacto. de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Qué verso es? 15, 24, 15. 24, 15. Mateo 24, 15 es lo que el Señor Jesús está diciendo. ¿Cuál es la abominación? Cuando este hombre entre al templo y lo va a contaminar, va a hacer que el culto judío y los sacrificios sean retirados, sean quitados. Él va a sacar a todos los sacerdotes y él se va a sentar justo ahí en el altar para decir: yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo el libro de Mateo. Jesús mismo declara: cuando vean esa abominación, ahora es el final de todo lo que está diciendo el Señor Jesús. Corran, huyan. ¿Estamos bien? Sí. Es lo que leímos 24, 15 y 16. El verso 16, ¿puedes leerlo, por favor? Otro Daniel 9, 27. Igual 24 y Sí, 16. 24 y 6. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes,
El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su Jesús casa. está diciendo, si ustedes conocen la palabra, están entendiendo que a ustedes les toca vivir ese momento histórico, cuando vean que este hombre entra al templo a profanarlo, es el momento de decir, se acabó. Es el final de la historia. Quieren unas señales. Esa es la más evidente de todas, pero nosotros estamos viendo el proceso. Ese va a ser prácticamente el final. Daniel 9:27, por favor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Igual una semana. Sí, o sea, los 7 años. Ah, ok. Ah, no es una semana. Es que ahí es donde hay que colocar, cuando es la semana que leías hace días de 49 años, 7 por 7, 49, cuando es literal, cuando es esa multiplicación hay que tener ese cuidado. ¿Vale? ¿Comentarios? ¿Qué va a suceder? Vamos a ir a Apocalipsis 13, 17, nos vamos a ir rápido. Recuerden, este hombre tiene una gran capacidad de disfrazar mentiras como verdades. Y una de esas será la economía. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí va a implementar el IMU, Identidad Mundial Única. Es decir, quien no posea esa característica no tendrá la más mínima oportunidad de vida, porque esa identidad, ya sea el chip, ya sea la inyección, ya lo que vengan a colocar, el iris, donde lo coloquen, será la que defina quién eres, cuánto tienes, dónde vives, todo va a estar registrado ahí. En otras palabras, ya no se va a utilizar el dinero circulante. No va a haber ya finanzas, porque su política va a eliminar la moneda y va a colocar una moneda mundial. Por eso las personas van a poder ir, venir, viajar sin pasaporte, porque la nueva identidad que ellos van a tener será única. Ya no hay suplantación de identidades. La moneda no sabemos cuál va a ser. ¿Por qué? Porque ahorita hay una diversidad de posturas. Ni los bitcoins, ese es un fraude. Yo no metería mi dinero ahí, yo compraría oro, plata, y eso es lo más seguro. Es lo más seguro, ¿no? Pero al final nosotros ya no vamos a estar aquí. ¿Estamos bien? Pero como consejo para los que se queden. Vanidad de vanidad. Así que entonces controlará la economía como resultado de su habilidad para implementar sistemas capaces de poder darle a cada individuo en cualquier parte del mundo una identidad única con todos los mismos beneficios que en cualquier lugar. Porque ese es el truco de él. Hablarles de bendición, de prosperidad, de proveerles lo que nunca habían tenido, y esto a las gentes es lo que más les gusta. Okay. Y las personas que queden en ese tiempo después del rapto, que no acepten esa marca, serán perseguidos, serán asesinados y llevados a la muerte. Dentro de los primeros 3 años de... Mira, mientras se puedan esconder, de prosperidad, lo van a lograr. No. Nadie tendrá acceso a ningún servicio, a ninguna adquisición, si no tiene la marca. Desde el primer momento que él llegue al poder. Esas son las políticas que va a Pues implementar. es que está fácil de entender. La gente se va a quedar sin trabajo. Pones un salario universal, pones una manera de que puedan cobrar ese salario universal, y ya con eso ya. O sea, no se ocupa tanta. La gente lo que quiere es... Nada más yo digo que el dragón es China. A mí me gusta el dragón que sea China. Que sea Y China. los judíos se fueron ahí con China. Ese dragón. Mira, sí es interesante, porque si te pones a pensar, el dragón representa a China, el león representa a los judíos, el oso puede ser Rusia, entonces
Son muchas Sí, cosas a mí, que... yo Lo pienso bueno que que va a ser chino, chino está ganando. Pastor, nada más una pregunta. Por los tiempos. Primero se construye el templo de Israel. Y después es la parusia. Y después al final la entra. es antes de empezar de terminar el templo de Israel. Antes de iniciar. De iniciar. Nosotros vamos a ver probablemente cuando ya manipule a los árabes y les diga, Cuando firmen. construyanlo. Bueno, ya están en tratado de unirla. Yo digo que mandemos unos mexicanos para que estén ahí, para que tarden años en decidirse el terreno. Yo conozco unos El ingenieros. uso de no, suelo. Y no, hombre, ya. que son re buenos para Recuerden, 6 meses. su jactancia, el orgullo, lo hará engrandecerse, pero hay un principio bíblico que dice Proverbios. Antes de la caída de la altivez. Y ese es un principio bíblico que a él lo alcanzará. ¿Sí? Así que si su boca no tiene medida, porque será como puse aquí como una fosa de drenaje que hablará lo que quiera, pero llegará el momento que Dios diga hasta aquí. ¿Sí? Apocalipsis 13:5. Bien, lo último, esa paz que él está mostrando. Recuerden que él es el jinete que cabalga en Apocalipsis 6. ¿Y cuál es? Destrucción. Bien, vamos a concluir. Dice el último verso, sella esta palabra porque es para el final. Verso 26 de Daniel. Pero no es sellada en el sentido de que nadie la conozca, sino es para el tiempo cuando llegue el momento en que todos puedan entenderla, es lo que está mencionando. O sea, en otras palabras, Daniel tenía que ser sabio para preservar estas palabras hasta que la generación a la cual le tuviera el privilegio de ver esto. ¿Sí? Por eso es que mucho de lo que está después de Mateo 24:15 en adelante, prácticamente tiene que ver con el pueblo judío, otras cosas con nosotros como resultado de ser prudentes, pero al final es lo que estamos hablando prácticamente de este personaje que acapara demasiado. Un hombre perverso con un alto grado de efectividad en sus acciones, pero con un éxito que será limitado, temporal. Pero su propósito principal es conquistar al mundo, ganarse la admiración del pueblo de Israel y posteriormente acabar con el templo, él presentarse como Dios y perseguir a todo lo que representa un pueblo judío como la iglesia cristiana. Eso es lo que tiene en mente. Y es que esa es la oportunidad grande de los judíos, ¿no? Que ellos van a esperar al Mesías y va a llegar el Mesías y ellos se van a convertir en un momento. Así es, ellos van a es una oportunidad que les da. Cuando prediquen. Clara, ¿no? Pasó la parusia, Así es. pasó lo del Nuevo Testamento. Exacto. Ay, sí era cierto. Entonces ahí es donde, entonces ahí es donde tienen esa oportunidad para convertirse. Sí, nosotros tenemos el privilegio de conocer desde hoy el final. Ellos lo tuvieron, pero ¿qué dijeron? Que tu sangre caiga sobre nuestros hijos. En otras palabras, ellos rechazaron al Mesías. Por eso es que él dijo, tengo ovejas de otro redil. O sea, siempre estuvimos en el plan de Dios los gentiles, pero él fue enviado primeramente a su pueblo. Cuando el pueblo rechaza, él no estaba limitado por eso. ¿Ok? Así que nosotros, gracias a Dios, tenemos ya prácticamente todo declarado para que estemos alertas, para que estemos atentos. Esto nos coloca en la posición de ser más cuidadosos con lo que escuchamos, con lo que vemos y con lo que mencionó hace un tiempo Adrián aquí. Con todas esas figuras religiosas que en un momento dado emergen y la gran mayoría se admira y creen que son, no lo es. Debemos tener mucho cuidado. La primera advertencia que Jesús hizo fue acerca del engaño. Ese es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y lo que va a decir es que tú no crees, no, es que de acuerdo a la palabra de Dios es esto. ¿Sí?
comentarios. Ayer leí que si las mujeres no se vestían de cierta forma, les iban a pasar su nombre al apóstol fulano para que borrara su nombre del libro de la vida. ¡No me digas! Esa capacidad. ¿Todavía puede haber eso? ¿Dónde viste eso? 2020. ¡Wow! Yo pensé que nada más el Señor podía borrar el libro de la vida. Bueno, es que Así de a uno les da las llaves, a otro les da las plumas. ¡Wow! O sea, Le indica el camino. me sorprende, Otro le dice cuál es la verdad. Lo que me sorprende es que todavía existe aquí. No, sí. Y era por la ropa interior. Tiene que usar las mujeres tienen que usar ropa interior cristiana. Y yo le dije, ¿Y quién se las va a ver? Pero lo que yo dije fue, hasta la fecha no he visto a unos calzones arrepentirse. Ni los míos, Es que ha llegado, ese es el problema, que le han conferido a las cosas el punto de santidad. Exactamente. No, eso es que te digo. ¿Bautizados? ¿Quién sabe? Pero imagínate, No hay confirmados también. ¿cómo puede ser posible? A mí me encanta, porque ¿cómo puede ser posible que digas una mujer, en este caso, con todo respeto, va a utilizar ropa interior femenina? ¿Qué pastor le va a levantar las faldas o qué? Por favor. O sea, bueno, pero es cierto. Eso es lo que estamos hablando. No, sí. Así que hay que tener mucho cuidado. Es parte de la Porque creencia esas son- y de la inmadurez del mundo ante la situación. Y eso estás hablando de organizaciones cristianas. No estás hablando de alguien que no conoce la Biblia, de alguien que está metido en la Biblia. Wow, Señor nos guarde. Bien, pues vamos a concluir el tema. A mí me agrada, yo me voy a quedar aquí, yo veo niños chiquitos, no hay en mi casa. Más que yo, dice. No, me dice Raquel, mamá, ¿cuándo vas a venir? No, mija, tengo dos viejitos, bueno, tengo dos viejitos con mis perritos, no puedo. Le digo, bueno, 3 incluyendo. Bien, vamos a No dar- quiero que les cambie. Claro, pues ya ves. Vamos a dar gracias. Y de verdad, qué excelente que podamos hoy estudiar esto. La verdad, a mí me ha servido muchísimo. Estoy recordando parte de lo que aprendimos en la escuela, el tiempo de preparación, pero ha sido demandante, pero qué grato. Es bastante difícil. Porque me está colocando, al igual que ustedes, en alerta, en vigilancia. Y lo que está mencionando ahorita Adrián, mucho más. Bien, vamos a dar gracias para irnos. Padre, gracias por mis hermanos, la participación que podemos tener, tanto como aquellos que están a través de las redes sociales. Te agradecemos porque tu palabra contiene todo lo necesario para caminar contigo en la verdad. Abre nuestro entendimiento, Señor. Estamos conscientes que no lo sabemos todo, que todavía hay mucho por transitar, mucho por descubrir, mucho por caminar, Señor. Te necesitamos, Dios. Manténnos fieles, firmes para continuar la carrera y permítenos ser útiles para el propósito del Evangelio. Gracias te damos por la fidelidad de mis hermanos también, por su amor para contigo, por su compromiso para contigo, Señor. Gracias por ese amor y fidelidad que tienes para con nosotros. Bendice nuestro regreso, guárdanos y sigue prosperando nuestros trabajos, negocios, todo lo que vivimos sea para la gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vámonos. ¿Vamos a orar por Sarabia? Sí. Gracias.